buenas noches, familia de la Farmacia de Dios. ¿Qué tal? Espero hayan tenido un muy bendecido día. Aquí estamos un día más, gracias a Dios, que es bueno, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, milagroso. Siempre hay que vivir en agradecimiento, gratitud, sobre todo con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, porque Dios es bueno y milagroso. Solo tienes que creer en Él, tienes que renovar tu fe, tienes que acrecentar esa fe. Vivir en agradecimiento es algo que te atrae muchas cosas buenas. Cuando tú eres agradecido, las puertas de la abundancia y de todo se abren para tu vida y para la vida de todos tus seres queridos. Una cosa muy importante es el agradecimiento y el despertar con una actitud positiva. La actitud en la vida es sumamente importante. Siempre hay que tener una actitud positiva, aunque las cosas no salgan bien. Si tú tienes una buena actitud, todo puede cambiar, todo, absolutamente todo. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos una invitada especial. Un aplauso para ella. Gracias. Omaira, una gran amiga. Gracias. Ella es de Colombia, ¿verdad? Ya Sí, estaba hermana. queriendo cambiar de país. Hermana. Ajá, bueno, Omaira, bienvenida a mi canal. Gracias, Luz. Hoy tenemos un programa muy especial. Se trata de cómo sanar tu niño interior. ¿Alguna vez te han hablado del niño interior? No, nunca me han hablado, pero sí sé que todos llevamos un niño interior o una niña interior. Ok, eso es muy importante que tengas conocimiento acerca del niño interior. Esto es una terapia de sanación. Hay muchas personas que viven recriminándose cosas del pasado, viven viéndose defectos, viven con esa falta de aceptación hacia ellos mismos y viven dañando lo que es su vida, su tranquilidad, no tienen paz interior. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer esa terapia de sanar el niño interior, tu vida puede cambiar para mejor. Tú puedes ser una mujer más feliz, las puertas del amor y las puertas de tu paz interior se abren cuando tú comienzas a sanar tu niño interior. Es muy importante que tú trabajes en eso y que si todas las personas tomaran conciencia en lo que es la sanación del niño interior, la vida le sonreiría y todo fuera diferente. Bueno, ¿de qué se trata la sanación del niño interior? Te explico. La sanación del niño interior consiste en amarnos a nosotros mismos y creer que los patrones de nuestra infancia, nosotros vivimos peleando en una guerra constante con esas grabaciones que llevamos de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros amigos, criticándonos, que nos ponían nombres, que nos juzgaban, que nos hacían enojar. Y tenemos a veces eso aquí grabado. Nosotros llevamos, todos los seres humanos, más de 25,000 horas de grabaciones aquí en nuestra mente y nunca las hemos borrado porque siempre esas vocecitas nos están hablando. Si se burlaban de ti, tienes complejo y dices, ay, ¿será que estoy así? ¿Será que mis piernas son muy flaquitas? ¿Será que yo soy feíta? ¿Será que mi pelo es feo y esta persona lo tiene bonito? ¿Por qué será que vivimos pues en ese pasado? Si tu papá fue un padre alcohólico, vives con aquel trauma siempre pensando, es que mi papá era alcohólico, es que mi mamá era una mujer sumisa. Son muchos factores los que afectan a ese niño interior que llevamos dentro. Hay muchas personas que ellas no creen en que esto es una realidad, pero esto es una realidad, Omaira, porque un hombre, por muy harto y fuerte que se vea, lleva un niño dentro de él, un niño débil, un niño que siempre le está haciendo sentir mal a él mismo, pero él no lo dice, él se hace fuerte ante toda la gente, pero en realidad es un débil. Por ejemplo, si una persona de estas que son fortachones, las ha mordido un perro de niño y tienen un trauma, ese trauma viene de su niñez,
cuando son adultos, ven un perro y el perro es chiquitico, pero ellos están muy asustados, aún siendo grandes. Bueno, entonces llevamos esa niña allí reprimida, haciéndole infeliz, porque vivimos recriminándole lo mismo que nos hacían nuestros padres. ¿Qué hacen mayormente los padres? Los padres te regañan si algo sale mal, te ponen un castigo. Los padres te juzgan y están diciéndote, no, es que tú no sirves, mira a tu hermano sí, mira a la hija de fulana, ella sí se graduó, pero Mayra, tú no. ¿Qué pasa contigo? No, es que esta niña cuando esté grande, Juan, Pedro, al papá, esta niña no va a servir, mira, ya anda enamorada y ya te ponen un castigo. Entonces el niño vive asustado de que todo lo que él haga mal lo van a regañar, lo van a maltratar. Pero resulta que esto fue en nuestra niñez. Pero ¿qué sucede? Que llegamos adultos y seguimos llevando a nuestro padre y a nuestra madre ahí con nosotros. Pero no nos damos cuenta que llevamos a nuestro padre, nuestra madre, allí siempre recriminándonos las mismas cosas. Entonces nosotros empezamos a maltratarnos. Allí es donde nosotros comenzamos con los errores, a maltratarnos por errores del pasado, a regañarnos. Y nuestra niña interior necesita ser sanada, porque vive asustada creyendo que todo lo que haga mal la vamos a regañar y la vamos a maltratar. ¿Cómo maltratamos a la niña interior? Bueno, a veces nosotros somos tan crueles que nosotros, si algo nos sale mal, decimos que es estúpida. Seguimos con los patrones de nuestros padres. Te miras al espejo y no te dices, está bien, lo hiciste mal, mañana puedes hacerlo mejor, sino que estamos hablando mal de nosotros mismos, viéndonos defectos, siempre estamos diciendo, no, ay, es que esto me queda feo, es que me veo mal, es que mira mi pelo, siempre estamos maltratando a esa niña interior. Esa niña interior vive en tu interior con miedos, con inseguridades, con falta de aceptación. Pregunta para ti, ¿hay alguna parte de ti que a ti no te guste, siendo sincera? Una parte de mí, la figura. Sí, en tu físico. ¿Hay una parte de ti que tú no aceptes? No, yo siempre. Tú te amas como eres. Sí, como soy, sí, siempre soy como soy. Okay. ¿Algún trauma en tu vida que te haya afectado y pueda ser ejemplo para otras mujeres, que afectó tu vida, que afectó tu niñez? Algo que tú recuerdes que marcó tu vida y que todavía tú no puedes perdonar eso. ¿Algún familiar tuyo que tú hasta lo entonces no lo has perdonado hasta tu presente? Tal vez no con la familia, pero sí de repente de pequeñita muchos a veces nos dicen no escuchen lo que están hablando los mayores. Sí. Y en una vez escuché una conversación, pero no por mala, no inocentemente. Sí, de niña, porque uno hace cosas de niña. Una amiga a mi mamá comentándole la manera, no voy a entrar mucho en el detalle, pero en la manera de que ella no se sentía satisfecha con su esposo. Por X o Y lo escuché que él estaba diciendo, pues yo era todavía muy pequeña para saber exactamente qué con detalles, pero entonces en eso como que yo dije, uy, yo no puedo ser así. Entonces eso se me quedó siempre en la mente. No, cuando yo tengo mi pareja yo no quiero hacer así, yo no lo quiero hacer así, porque lo escuché. Pero se quedó esa persona en tu mente, sí, está presente. Sí, claro, son las cosas que afectan a uno. Bueno, yo quiero decirles hoy a todos que estos son simplemente grabaciones que marcan la vida de uno. Cuando uno cometió un error de niña y lo regañan y todo eso, bueno, en realidad lo tuyo no fue tan grave. ¿Te regañaron? ¿Te pegaron? No me regañaron, sí, no escucho las conversaciones de los adultos. Que es lo que pero nunca te hicieron nada a tus padres así que te haya marcado un trauma o algo así. No, la verdad que no, en ese no. Ok, yo quiero que tú sepas que todas las grabaciones y todas las cosas que nos pasan de niño son solamente eso, grabaciones, porque lo que Dios dice de nosotros es algo diferente. Porque nosotros vivimos criticándonos, juzgándonos y viéndonos defectos, pero Dios nos mira perfectos. Pero nosotros mismos somos los que nos hacemos daño. Hablamos del demonio, hablamos del diablo, hablamos del infierno,
hablamos de personas egoístas, pero nosotros mismos somos los peores que dañamos nuestras vidas. ¿Cómo dañamos nuestras vidas? Pregúntame. ¿Cómo la, sí, de qué manera? Ajá, la dañamos con los pensamientos negativos, la dañamos no creyendo en nosotros, la dañamos siempre estar creyendo que alguien puede ser mejor que tú o más inteligente que tú, cosa que pasa porque todos Dios nos hizo inteligentes y sabios, Dios nos dio sabiduría, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y eso lo dice la Biblia. Pero la dañamos porque nosotros no perdonamos. El peor error en la vida es llevar rencores, odio y llevar eso arrastrando. Y este niño vive reprimido porque vive infeliz. Tu niño interior vive infeliz dentro de ti. Vive infeliz porque tú nunca le has dado la paz y la seguridad de que Él crea en las personas. Vivimos las personas, quiero que sepan que las personas que no pueden convivir, sería lo correcto, convivir con otras personas y llevarse bien con todas las demás personas, son personas que viven reprimiendo su niño interior y haciéndolo infeliz. Son personas que no pueden ser felices con ellas mismas, porque dentro de ellas, aunque aparenten ser felices, son infelices porque llevan rencores. Y esos rencores los pueden traer desde niña hasta esta edad. Ok, hay esta terapia que se llama Sanando tu Niño Interior, que todos deberíamos hacerla porque es muy buena, Mayra. Se trata de que tú puedes sanar desde niño, de todo lo que te acuerdas desde bebé hasta grande. Porque cuando eres niño, los padres, tú quieres hacer todo bien para que tus padres te halaguen, para que tus padres te amen. Y tú piensas siempre de que si tú haces algo bueno, tus padres te van a premiar y te van a amar. Pero ¿qué tú piensas si tú haces algo mal? ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sentías como niña? Si se hacía algo mal, que no, que iba a tener, depende de lo que hiciera mal, pues de que mis padres no iban a estar de repente contentos o con las expectativas, que un ellos castigo. querían. Un castigo capaz, sí. Ese es el miedo que traemos desde niño, el miedo de un castigo. Pero los peores castigadores somos nosotros, vivimos castigándonos. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has dicho que eres una mujer de luz, que eres un ser inteligente, que tú vales mucho, que te ves hermosa, lo maravillosa que eres una buena madre? ¿Cuántas veces? Y sé sincera, por favor. Sé honesta. Muy pocas, en verdad, porque uno no se plantea eso, no se ve. Muy pocas. Dicho por una mujer que es profesional, tiene sus hijos, una buena madre, una buena esposa y una buena hija. Muy pocas veces se halaga. Entonces la niña interior dentro de ti tiene necesidad de que tú la halagues, de que tú la elogies, de que tú le digas, que tú te felicites a ti mismo, de que tú hables contigo mismo. Entonces cuando tú haces esta terapia es una sanación total, es como echarle a la herida algo que te refresque, como echarle aire, como sentir ese alivio. Entonces tú, cuando tú empiezas la terapia, tú comienzas con unas fotos, a buscar unas fotos de cuando tú eras niño. Y tú miras la foto y tú te tienes que parar, sentarte, frente a un espejo, porque parado te va a sentir mal, porque es una terapia fuerte que te hace volver al pasado. Te paras frente al espejo, pero tienes que tener un sillón para sentarte después. Te miras parado y después te sientas y empiezas a mirar todas tus fotos de cuando tú eras niño. Entonces cuando tú miras esas fotos, en varias facetas de tu vida, trata de recordar cuando tú eras niño. ¿Cómo eras? Eras feliz, no estabas preocupada de nada, porque sabías y tenías la seguridad que tus padres te iban a dar todo. No vivías preocupado que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar aquello, que mi vida... La vida de muchos fue muy linda de niños, pero la vida de otros fue muy amarga. Quiero que sepan ustedes que hay muchas personas que necesitan esta sanación porque han tenido muchos traumas en su vida, pero hay otras personas que, habemos los que hemos tenido traumas como yo, y hay las personas que han tenido unos buenos padres y han sido felices en su infancia. Lamentablemente todos no tuvimos esa suerte,
pero igual hay que estar agradecidos con Dios por la vida. Al despertar, debemos de dar gracias a Dios porque tenemos vida, tenemos un motivo para decir gracias. Hoy es un día más que Dios nos regaló. Bueno, quiero contarte que mi vida no fue fácil. Yo nací en un hogar con una madre que se casó con un señor de mucho dinero allá en mi país y tuvo 20 hijos. Wow, sí. 20 hijos tuvo mi madre. Pero yo fui la manzana de la discordia porque mi mamá fue infiel. Entonces mi mamá era blanca, de ojos verdes, así como tú, y el esposo de ella era un morenito, perdón, mi papá verdadero era un morenito, mi papá, el que le fue infiel, mi mamá le fue infiel a mi papá con un señor de piel morena. Entonces mi mamá, siendo blanca, de ojos verdes, y su esposo blanco, no se explicaba cómo es que mi mamá tuvo una hija morena, que era yo. Como mi papá era moreno, mi mamá nunca, como yo salí morena, ella nunca le dijo a su esposo que yo era motivo de una infidelidad, que yo era el producto, no el motivo, el producto de una infidelidad. Entonces, como fui producto de esa infidelidad, ellos me presentaron como hija de él, de su esposo. Legalmente soy su hija y nací en un hogar con todas las comodidades, mucho dinero, nunca me faltó nada hasta los 9 años. Pero el señor, que era su esposo, mi mamá se seguía viendo con mi papá, que era el señor Moreno, que yo me parezco a él. Y como yo era niña, yo no sabía todo este lío, después me entero. Entonces, hasta los 9 años el Señor fue muy bueno conmigo y con todos sus hijos fue igual, con los 20 hijos que tuvo mi madre. Pero el Señor, que era el esposo de mi mamá, él sí era blanco. Blanco de ojos azules y mi mamá blanca de ojos verdes. El Señor un día formó un gran problema y dijo que no podía ser que esta niña morena fuera mi hija. Y yo estaba temblando en el cuarto, me acuerdo, y todos estábamos temblando. Por miedo, ustedes saben, cuando se forman esos problemas en la casa, que los niños no saben qué hacer, todos esos traumas van quedando, estás temblando, qué irá a pasar, peleas. Lo que menos me imaginé era que yo iba a ser excluida de ese hogar. Entonces él le dijo a mi mamá que de quién yo era hija, porque yo no podía ser su hija, porque la familia de ella no era morenos, y en la familia de él no había moreno, y que todos sus hijos, míralo, eran blancos. Pues se pueden imaginar el miedo que siente una niña de 9 años cuando están los adultos hablando así. Entonces, él le dijo a ella que me tenía que sacar de su casa. O se quedaba ella con sus 20 hijos o me sacaba a mí. Y yo lloré toda la noche y no supe qué más pasó. Amaneció y al siguiente día tenía mi maleta, mi mamá en la puerta esperándome. Me mandó a vestir con la mujer de servicio y me pusieron mi cadenita, mis aretitos y me llevó. Yo lloraba en todo el camino. ¿Te imaginas ese trauma de un niño? Y todavía llevé este trauma todos estos años hasta el 2012. Muy fuerte. Y entonces, eso no es todo, viene lo fuerte. Entonces, ¿por qué debemos hacer esta terapia? Porque a mí me ayudó mucho y yo tuve muchas consecuencias a raíz de estos actos de mi mamá. Estas malas decisiones y malas acciones me trajeron muchas consecuencias. Entonces, vino y ella me lleva a un hogar de gente de dinero. Me llevó allá y cuando ella me regala, ella me quería regalar a personas de dinero. Me lleva a una primera casa y yo me enfermo de llorar y de tristeza. Me enfermé y resulta que como me enfermo, la gente me regresa. Llaman a mi mamá, me regresa a las personas a quienes ella me regaló, a una familia muy rica. Me regala y me enfermé, me regala, mi mamá viene y me viene a buscar porque la gente llamó a mi mamá que yo me enfermé y me regresaron. Después mi mamá me regaló 2 viejitos que no podían tener hijos.
y otra vez me enfermo, pero yo me enfermaba de tristeza en mi corazón, yo quería morirme. Entonces, cuando mi mamá me regresa, me dice, ya vas a dejar de molestar. Ahora te voy a regalar a tu verdadero papá. Y yo me sorprendí porque yo dije, mi papá debe ser negro porque me regalaron a mí por negra. Y entonces, por el color, yo tenía fobia de todo, yo tenía miedo de todo. Entonces, me lleva a la casa de mi familia biológica, pero para mí no era mi familia, Mayra. Para mí eran unos extraños porque yo había crecido hasta los 9 años con mi madre y mi padre, que era su esposo. Fue un trauma, fue algo muy difícil para mí, inaceptable, pero como los niños no se pueden defender, ¿qué podemos hacer? Seguir. Entonces me llevaron a un campo y yo venía de la capital y con todas las comodidades. Cuando llegué a esa casa, me dijeron, esa es tu abuela, estas son tus tías, y un montón de niños que tenía la señora adoptivo. Era mi abuela, pero para mí eran unos extraños. Era mi familia, pero nunca los había visto. Y a los 9 años, ustedes se imaginan que un niño sabe quién es su mamá, quiénes son sus hermanos. Desde allí, mi vida se volvió un infierno. Un verdadero infierno, Mayra. Yo era la mujer más infeliz, la niña, porque era una niña, la niña más infeliz, y fui una mujer muy infeliz hasta el 2012, llevando odio y rencor. Desde allí, yo todas las tardes me asomaba afuera y yo decía, mi mamá va a venir a buscarme, porque ella se va a arrepentir. O sea, como un niño piensa en su inocencia que su madre puede regresar a buscarme. Entonces, nunca regresaba y viví 5 años en ese campo. Fui abusada, muy abusada de golpes, porque cuando hacía algo malo se me castigaba terriblemente. Mis tías pelaban un cable y para que me rompiera y sintiera el castigo, y si yo lavaba, recogían la ropa, la tiraban en el piso y me decían lávala de nuevo. Entonces fueron traumas que fueron marcando mi vida, y yo dije, bueno, yo un día me voy a ir de aquí, yo un día voy a tener mucho dinero, porque yo no nací para ser pobre. Me decían que yo iba a ser puta igual a mi madre, que yo iba a ser que yo era una recogida, que yo iba a ser una mujer que iba a regalar a mis hijos igual que mi mamá. Cuando yo, ¿qué culpa tiene un niño, dime tú, de 9 años, que su mamá haya cometido errores, que su mamá haya sido borracha, que su mamá haya sido lo que haya sido? Ninguno. Pero me marcaron estas situaciones. Pero en mi mente, ellos me hicieron fuerte como soy ahora. Nunca entendía, pero ahora lo entiendo y le doy gracias a Dios porque siempre tiene un propósito. Bueno, esta señora cocinaban en leña, me mandaban a buscar leña, y jamás yo no aceptaba. Entonces yo decía, no, yo de niña decía, no, yo no soy pobre, yo no voy a cargar leña. Una paliza. Vamos a sembrar. No, ¿cómo? Yo no nací para esto. Entonces yo comenzaba a escaparme y a ir a las casas y a hacer promesas a las personas que yo les iba a dar regalos, que ellos no sabían lo que era la vida de rico. Y yo andaba como los presidentes de casa en casa, me encontraban y me daban mi paliza otra vez. Y la gente se reían de mí porque pensaban que era una cosa de loco, que esto no tenía sentido. Pero yo me metí eso en mi mente, que cuando yo fuera grande yo tenía que ayudar a esa gente pobre, que nunca tenía una estufa de gas, que nunca tenía una nevera, una silla donde sentarse siquiera, y viniendo yo de una gente tan millonaria. Y entonces, claro que no me correspondía esa riqueza porque no era hija biológica del Señor, pero llevo su apellido. Entonces, yo vivía planeando mi muerte. Yo vivía planeando mi muerte de niña. Se imagina una niña de 9 años tratando de matarse cada vez. La primera vez que traté de matarme, colgué una cuerda de una casa, me acuerdo, y me tiré de arriba de la casa. Y de mala suerte para mí en ese entonces no me muero, sino que quedo paralítica de aquí para abajo, mi columna todo, no podía, y me cuidaban en una banca de madera. Duré 3 meses. Y sangrando, y mi abuela pensaba que me iba a morir, y me daban medicamentos, y yo decía, yo me quiero morir. Entonces desde ahí comencé a sufrir de una anemia crónica a raíz
raíz de tanta pérdida de sangre y me puse bien flaca, pero yo entonces planeaba matarme de otra forma. Todas las noches planeaba mi muerte. Y todas las noches yo planeaba matar o que mi mamá le pasara algo, que se muriera. Yo la maldecía. Yo decía, ¿por qué ella me hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pudo? Y yo decía, y odio a esta gente porque son morenas, las odio, porque por ellos yo salí así. Bueno, entonces de allí empecé a los 13 años, yo seguía maldiciendo a todo el mundo, yo lo odiaba. Y a todas las mujeres que yo veía que no tenían a sus hijos y lo habían dejado con alguien, yo las odiaba. Porque en ellas veía a mi madre. Y entonces a los 13 años yo vi mi primera visión con los ángeles. Y los ángeles me dijeron que yo tenía que estar bien, que yo no podía seguir intentando contra mi vida, porque en la vida yo tenía un propósito muy bello de sanación, que Dios me iba a usar mis manos y que Dios tenía algo muy bonito para mí, y que le dijera a una prima mía que se llama Suni, si ella puede ver este video, lo va a ver, en Venezuela, que ella nunca iba a tener hijos. Y en esa edad se lo dije y también me pegaron. Porque eran cosas malas, que no sé qué, pero yo qué culpa tenía, imagínate, Mayra. Todo era un maltrato. Y entonces, bueno, planifiqué todo el tiempo cómo iba a buscar a mi mamá y decirle que la odiaba. Era mi plan. Yo decía, ¿cómo empiezo a buscarla? Me acordaba de mi casa verdadera, de mis padres. Yo llegaba a un sitio y miraba una casa de ese color y yo corría, pero cuando llegaba al frente de la casa, que eran pobres, decía, esta no es, ahí no está mi mamá. Y lloraba toda la noche, y lloraba muchas las noches, pero también en el fondo de mi niña, en el fondo yo, con esa rabia que tenía, con ese odio, yo veía a los niños que no tenían juguetes, veía a los niños que no tenían nada, y yo me acordaba de tantas comodidades, de tanta riqueza que tuve en aquella casa, y yo decía, no es justo que en el mundo hayan niños con tanta necesidad, y mis hermanos allá, sé que tienen todo. No es justo que yo quiero hoy una muñeca con pelo para peinarla, eso siempre fue mi sueño, tener una muñeca con pelos. Entonces yo quería peinar una muñeca y no podía. No es justo que yo haya ido a la escuela de 9 años a estudiar primer grado. Me preguntaba, ¿por qué no fui a la escuela? Los niños se burlaban de mí en la escuela. Tú eres bruta, tú no sabes escribir, tan vieja y en este grado, tú estás muy vieja para estar aquí. Entonces yo llegaba llorando, no quería regresar a la escuela. Odiaba también la escuela. Entonces, a cada diciembre le pedía al niño Jesús, yo creía en el niño Jesús, que me trajera la muñeca. Y la muñeca nunca llegó. Siempre me daban era una muñeca como esta vela, así. Y yo decía, yo no quiero eso, yo quiero una muñeca con pelo. Yo no nací para pobre. Entonces resulta que un día maldigo al niño Jesús. Yo dije, maldito niño Jesús, nunca viene, no me trae lo que te pido. Es increíble el odio que podemos ir nosotros sembrando en nuestra vida, y lo traemos desde niños. A veces cuando vemos personas tan infelices, no entendemos por qué son tan infelices, pero cuando ustedes quieran saber a una persona por qué es tan infeliz, investiguen el fondo, investiguen a sus padres, investiguen a sus abuelos, a sus ancestros, porque hay algo allí que es un dolor escondido. Y no hay que juzgar a esas personas, hay que darles amor, hay que enseñarlas a amarse, hay que enseñarles la terapia del niño interior para que ellos vean que hay algo más allá, que el amor está dentro de nosotros, que nosotros podemos ser felices a pesar de que nos hicieron tanto daño, que no podemos vivir haciéndonos las víctimas de lo que ya pasó. Viví muchos años así, perdiéndome de ser feliz y haciéndole la vida desgraciada a otras personas. Entonces, Omaya, puedes tomarte tu bebida, está deliciosa. Entonces, Omaya, a la edad de 14 años me trato de matar otra vez, tampoco me muero. Me tomé un poco de pastillas y me las metía por mi vagina, las pastillas. Porque yo pensaba que si, yo escuchaba decir que si uno se metía pastillas por la vagina, se moría más rápido, y yo me metía como 10 pastillas por la vagina. No te puedo contar ese daño. Con tal de matarme.
casarme. Entonces, como no me morí, llegaron unas personas buscando gente para trabajar en la capital. Y como yo era menor de edad, no me llevaron a mí. Yo me metí atrás en el carro. Y la señora no se da cuenta que yo me fui en el carro y llegué a la capital, por fin. Cuando llego allá, me dijo que tenía que llamar a mi familia porque la iban a meter presa. Le digo, no, no pasa nada, yo me voy. Y me corrí y me fui. Pues dormí 14 días de mi vida en una plaza, en la Plaza Caracas, en la capital. Y cuando esos 14 días que dormí en esa plaza, me hice fuerte, me hice como un delincuente. Pero no un delincuente porque nunca en mi vida he tomado, nunca en mi vida he fumado, ni droga, ni ningún tipo de esas cosas. Ni he tenido vicio, gracias a Dios. Pero me hice como un delincuente porque aprendí a defenderme. Cuando venían los hombres a ofrecerme sexo, porque yo tenía 14 años, pero tenía un cuerpo grande ya. Y entonces me venían a tratar de tocar y yo picaba la botella y se las ponía así, Omaira. Esa es parte de mi vida. Y entonces yo en mi mente, solamente mi meta era ser rica, tener dinero para que nadie más me humillara en mi vida. Y yo pensaba que si yo tenía dinero y tenía todo, yo iba a ser feliz. Eso era lo que yo creía, Omaira. ¿Tú piensas que el dinero da la felicidad? No, no lo da. Es necesario. Pues entonces viví 14 días allí, primero planeando cómo yo iba a encontrar a mi mamá. No sabía su dirección. ¿Cómo empezaba a buscarla? Porque le quería escupir la cara. La quería maldecir face to face, frente a frente, cara a cara. Pero entonces yo dije, tengo que trabajar para cumplir las promesas que hice en este campo donde yo vengo, porque hay muchos niños que no tienen un juguete con qué jugar. Y yo pensaba, cuando yo dormía en esa banca, todas las noches, en los niños de ese campo, que yo quería darles un juguetito, había unos camioncitos, tanquecitos, metras, muñequitas con pelo para que la pene, ya que yo nunca tuve una muñeca, decía yo. Y pensaba en las señoras que les iba a llevar tela. A veces, antes en ese tiempo, eran unas telas que tú regalabas y se hacían unos vestidos. Y yo vivía con ese, a pesar de mi rabia, lo que es más curioso es que a pesar del odio que yo llevaba en mi corazón, yo estaba pensando en otras personas. O sea que yo llevaba el malo y llevaba el bueno. Llevaba el demonio hablándome y llevaba a Dios del otro lado diciéndome las promesas que hiciste. Pues entonces yo trabajé, a los 14 días un señor pasa por allí y me ofrece trabajo. Bien mayor. Y yo dije, él me quiere hacer sexo. Dije yo. Y mi abuela me dijo que si yo tengo sexo voy a salir embarazada. Dije yo, no, este viejito me quiere, vulgarmente hablando, otra palabra que pi, no la voy a decir, me quiere hacer eso. Entonces yo dije, no. Y el viejito regresó a la plaza por 3 días. Y yo le dije, ¿cuál es el trabajo que usted me va a dar? Que no vaya a ser en una barra. Y me dijo, no, yo soy dueño de un negocio y me parece que tú eres muy buena en hablar con las personas. Vamos. Yo solo tenía la ropa que yo tenía puesta por 14 días. Yo me metía en un restaurante, lavaba mi ropa y me la volví a poner y unas chancletas. Y la misma ropa la lavaba y pedía permiso para secarla y me la volví a poner. ¿O niña todavía? Y quiero que tú sepas que cuando a mí me vino mi menstruación, yo no sabía qué era eso. Yo dije, ¿con qué me corté? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy así? Yo no tuve nadie que me dijera esto es bueno, esto es malo. Nadie. Solo crítica y palizas, golpes. Pero después que yo me fui con ese señor, trabajé con él y le conté la verdad, de dónde venía y por qué estaba en una plaza. Y me dijo, voy a hablar con mi esposa a ver si te damos un cuarto. Empiezo a trabajar a los 14 años. Pero como yo siempre fui bien acuerpada, la gente se creía que yo tenía más edad. El Señor me puso a estudiar y yo también tenía complejo de los niños que se burlaban de mí en la escuela. Me puso a estudiar en una escuela, en la capital, y me escapaba. Me dejaba ir en la puerta de la escuela, yo dejaba que pagaba la escuela, y cuando él se iba, yo me iba a ver las tiendas, a ver cosas que nunca tuve. Y yo, para mí era algo nuevo.
entonces trabajé y no gastaba. Porque mi mente era hacerme rica, era una meta que yo tenía. Te puedo decir, a los 18 años que gasté mi primer dinero, porque después de ahí el Señor me compraba ropa, la esposa me compraba ropa, me querían como que si fuera su hija, me protegían. Porque las personas que se suponen que te deben proteger, que son tus padres y tus seres queridos, no te protegen algunas veces. Algunas veces hay muchas mujeres que fueron violadas por sus tíos, por sus hermanos y se lo cuentan a la mamá y la mamá le dice cállate. Eso es mentira. Son injusticias, pero eso pasa. Y esta señora me protegía como si yo fuera su hija. Y entonces me dijo, ¿por qué tú no quieres regresar con tu familia? Y allí yo le cuento mi historia a la señora. Esa noche me hicieron de comer y le cuento la historia. Y resulta que la señora me dijo que había algo en mí, que como que hay algo en mí que yo no le estaba contando. Y yo le dije, pues, lo que más me ha dolido en mi vida fue a los 13 años, que ahí fue donde más tomé la decisión de irme de la casa. A los 13 años mi abuela me lleva a conocer a su hijo, que era mi papá, ya está muerto. El mismo día que esta señora, que es mi abuela, está muerta, Carmen Pachano, me lleva a conocer a este hombre. Yo dije, yo voy a ver a este señor que es moreno, dicen que yo soy igualita a él. No sé si quiero verlo, pero voy a ir. No tenía opción, me iban a llevar. Y a veces siempre no tenemos opción. A veces, cuando eres niño, tienes que hacer lo que los demás dicen. Entonces eres un viejo y lo más triste es que sigues haciendo lo que los demás quieren, lo que los demás les da su gana. Y tú nunca tomas una decisión de hacer lo que tú quieras, de hacerte fuerte, de hacer valer tus derechos. Porque tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras, no que la gente lleve tu vida. Tú no debes de amargarte y frustrarte porque a los demás no les gusta cómo tú te vistes. Tú no debes de decir, no me voy a poner esos zapatos porque Ruth me dijo que se me veían feos. No, ese problema de Ruth, si a Ruth no le gusta. Tú sé feliz y haz feliz a tu niña. Porque vivimos así como viví yo muchos años, Omaira. Cuando me lleva mi abuela a conocer a mi padre, llegamos a la capital. Y yo lo miré vestido de policía y dije, uy, no es feo el hombre. En mi mente esas fueron mis palabras. No es feo, conocí 2 hermanas, un hermano y 2 hermanas por parte de él. Y yo, cuando las vi, mi primer sentimiento fue de odio. Eran pobres, ellos no eran ricos como mi familia de mi madre, pero yo sentí odio por los niños porque dije, estos también tienen un papá y una mamá y yo no lo tengo. Nunca lo he tenido. Y entonces ella se fue, la esposa de mi papá se va a comprar unas frutas y cuando ella se va, él se me viene encima y me tira en la cama para que yo le hiciera sexo oral. Y yo, que quería que yo le hiciera sexo oral en contra de mi voluntad, y como era policía tenía también pistola. Y me amenaza una niña de 13 años. ¿Cómo defenderte de una persona que tiene una pistola? Está ahí. Ya era demasiado. Y entonces cuando él me tiene así, ya haciéndole sexo oral, no me violó. Gracias a Dios que no me violó. Todavía no me violó, gracias a Dios que nunca sufrí violaciones. Pero era triste conocer a tu padre y el mismo día que haga esto contigo. El mismo día que lo conoces. Y entonces, cuando ella llega a la frutería se da cuenta que no tiene su monedero. Después ella me lo cuenta, la señora Victoria, ella todavía está viva, él está muerto. Y entonces cuando ella llega se regresa y lo encuentra conmigo allí. Y ella le da golpes y golpes y golpes y yo temblaba. Y yo me acuerdo que yo lo único que dije fue yo me quiero ir, salgo corriendo. Y mi abuela me encuentra en las escaleras y ahí me dijo, ¿qué pasa? Cuando yo le digo a ella, que es la mamá de él, le digo, es que él trató de violarme, me puso que le hiciera sexo oral
Y ella me dijo, no digas eso, mi hijo no puede hacer eso. Yo no lo crié así. Imagínense ustedes que las personas en que se supone que tú debes confiar, si le estás contando algo que de verdad pasó. Y le dije yo, me recuerdo claro que le dije, pregúntale a su esposa, ella lo consiguió encima de mí. Y después me puso encima de él. Y me dijo, ¿te violó? No, entonces no ha pasado nada. Entonces no ha pasado nada. Fueron sus palabras. Bueno, Mayra, entonces, después de allí, pues fue cuando yo me voy porque no podía superar ese trauma. Me voy de la casa a los 14, que les digo de la señora, bueno, a los 18 años ya yo había ahorrado muchísimo dinero. Como nadie se imaginó. Yo no gastaba nada, porque en mi mente estaban mis promesas que yo le había hecho a los niños y a la gente del estado Falcón en Venezuela. Yo regresé el mismo día que yo cumplí los 18 años, yo renté un autobús y yo llevé regalos para todo el mundo. Y a mí me hizo tan feliz hacer eso, como nunca me había sentido una felicidad. Pero cuando yo vi a mi abuela y yo le dije que yo iba a viajar a buscar a mi madre, yo de ahí fui a buscar a mi mamá y yo hice preguntas, yo viajé a 3 estados buscándola y pude encontrarlos. Y cuando yo llego a la casa de mis padres, para mí ese señor blanco era mi padre verdadero, porque es el que llevo buenos recuerdos, porque fue el que nunca me maltrató. Sus problemas con mi madre fue con ella, pero a mí jamás me hizo lo que me hizo mi verdadero papá. Y entonces resulta, Mayra, que cuando yo vi la casa afuera, yo pensé que cuando yo viera a mi padre y a mi madre, yo iba a golpearla y a escupirla. Yo pensaba todo ahí afuera, mis lágrimas corrían, eran muchos sentimientos encontrados. Y cuando abrieron la puerta, la casa estaba igual, Nada había cambiado dentro de la casa. Y me parece estar mirándola ahorita. Y cuando él me dijo, ¿quién tú eres? El Señor. No, estaba viejo, canoso. Y él era mayor que mi mamá. Y 20 hijos mi madre. Y entonces mi mamá tuvo 20 hijos. Y hasta ahorita no entendía yo cómo y por qué perdonar a alguien que te regala como si tú fueras un perro, como si tú fueras un juguete. Pero el amor de Dios todo lo puede. Entonces, él me abraza y los dos nos empujamos y después yo le digo, yo soy Ruth, tu hija. Y yo le dije, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Yo qué culpa tengo de lo que hizo mi madre? ¿Por qué hiciste este daño? Entonces él me dijo que mi mamá le había sido infiel y que ella siempre fue una mujer que tomaba y una mujer de muchos motivos que él me dio para que él pudiera haberme sacado de su vida. Y yo le dije, yo solo era una niña. ¿Yo por qué tengo que pagar los errores de mi madre? Pero así es la vida. Así es la vida. Bueno, yo le dije, ¿y dónde están mis hermanos? Él mandó a llamar como a 5, los otros estaban en otros lados. Y cuando mis hermanas llegaron y las vi, yo quería eso que siente un niño, esa niña interior. La niña interior quería que la abrazaran, quería amor, quería sentir que eran sus hermanos que ella dejó. Pero la mujer que estaba llena de rabia, que maldecía, que odiaba, cuando las miré dije, ellas han tenido todo, ellas han crecido con todo y yo crecí con miseria. Yo crecí 5 años de mi vida que rogaba a Dios que cocinaran un día a la semana carne y que no viniera nadie a visitar para no compartir. Eso, 5 años fueron los más miserables de mi vida. Y entonces yo decía, cuando vi esa casa, cuando las vi tan bien vestidas, yo decía, wow, esto es lo que ellas tienen. Yo no tuve nada. Pero ellas, inocentemente, ¿qué culpa tenían ellas viéndolo ahora? Ahora que somos adultos,
ocupando. Pero entonces cuando me abrazaban y me traen los niños para que conozca a los sobrinos, y yo decía dentro de mí, estos malditos niños, decía yo. Imagínate tú cómo se llena y uno no entiende cuánto daño nos hacemos, Omaira, llevando dentro de nosotros tanta rabia, tanto odio, tanta falta de perdón, tanta basura. Entonces, cuando ya pasó como una hora, me dieron comida y todo, y aquel comedor tan grande y aquellas cosas tan lujosas, no podía yo ni siquiera saber cómo tenía que comer en esa casa. Solo me miraban y me acariciaban el pelo, porque mi pelo era bien largo. Y me acariciaban el pelo todos mis hermanos y mis hermanas, y yo sentía odio. Pero yo aparentaba estar tranquila. Pero por dentro yo decía que yo deseaba que se murieran también. Y le deseaba la muerte a todo el mundo. Y entonces yo le dije a mi papá, me acuerdo, yo le sigo diciendo papá y lo voy a decir hasta el día que me muera, porque ese es mi papá. Nunca tengo un mal recuerdo de él, solo eso, que en momentos de rabia le habrá dicho a mi mamá eso, pero ella tomó la decisión. Y Dios tiene un plan para todo lo que nos sucede en la vida. Entonces resulta que yo le digo que ahora va a venir mi mamá y él dijo, ya viene. Yo no sabía cómo yo iba a reaccionar cuando yo viera a esta señora. Cuando ella entró, estábamos todos, pero yo no podía pegarle porque estábamos todos. Pero mis ganas eran de pegarle y darle así con esa rabia y sacar todo lo que yo llevaba adentro. Pero cuando ella entró, yo no podía ni hablar. Y ella se arrodilló. Ella se arrodilló y él también. Y ellos pidieron perdón. Pero yo a ella la escupí como yo quería. Y yo a ella la maldije. Yo a ella la maldije con mucho odio. Y yo le dije, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste la vida un infierno? ¿Por qué tanto daño? Y ella me dijo, perdóname, me dijo, no sabía qué hacer con 20 hijos. Si no te daba a ti, me tenía que quedar con los 20 en la calle. Si sabía de uno, por lo menos estaba con los 19. Pero en ese tiempo uno a veces se cierra y no quiere entender, pues era lo más fácil para ella, hizo lo que pudo en su conocimiento que ella tenía y en lo que ella pudo, pues lo que entendía, no pudo hacer, no veía otra solución. Pero me dio a mí eso. Después, a los 20 años, salgo embarazada de mi hijo Gerard, mi hijo, y yo no vi más a mi familia porque yo los bloqueé en todas las redes sociales, yo los bloqueaba, yo no les contestaba el teléfono después que nos intercambiamos los teléfonos, porque yo sentía que todos eran malos, porque yo sentía que mis hermanos estaban viviendo bien, disfrutando de todo y yo no tenía derecho a esa herencia cuando yo llevaba el apellido, cuando yo llevaba su sangre. Ahí nunca se habló de dinero, ahí nunca se habló de Ruth, necesitas ayuda, ahí no se habló de nada de eso. Entonces salgo embarazada de mi hijo Gerard, ya yo tenía, a los 18 años, les quiero decir a ustedes, yo ya tenía negocios. Y no uno, varios negocios en Venezuela. Los que me conocen de Venezuela saben que fui muy trabajadora y soy todavía, y siempre tuve negocios. Tuve mi apartamento propio a los 18 años, Mayra, comprado, caros. Y tuve empleadas y tuve todo bueno. Entonces a los 20 salgo embarazada de mi hijo y para mí, mi hijo Gerald fue muy deseado, muy deseado. Le hablaba en la barriga, le decía cosas bonitas y yo me lo imaginaba. Pero miren lo que nos afecta el pasado. Pero nosotros dejamos que la basura nos siga ensuciando. Nosotros permitimos que esa basura siga dañando este corazón. Y cuando tú te mueres, no te llevas nada. Lo único que te lleva es tu felicidad, tu paz interior. ¿Qué has vivido? ¿Qué es lo que tú has vivido? ¿Cómo has llevado tu vida? Errores tras errores. Maltratándote. El peor maltrato no me lo dieron ellos. El peor daño no me lo dieron ellos. No me lo hicieron ellos. El peor daño me lo hice yo. Viviendo odiando, viviendo maldiciendo, viviendo tratando
de matarme yo misma y viviendo haciendo desgraciadas a otras personas, porque yo era una mujer muy infeliz. Entonces, resulta que salgo embarazada de mi hijo Gerard y nació bien con todo, pero yo, cuando me enseñan al niño, me dio un show porque el niño no era igual a mí, ni a su papá. El niño era igualito a mi madre, blanco, con ojos verdes. Entonces me venía a la mente ella, y que era un castigo. Y me dio una depresión que no podía ver al bebé. No podía verlo. Y yo lloraba, y yo me enfermé, y yo duré un mes en el hospital, grave. Mi familia, por parte de mi abuela, iban a verme y yo estaba muy mal. Me tenían que sacar a la gente del cuarto porque, bueno, cuando yo me monté, después que salgo del hospital, yo subí a los trenes en Caracas y la gente me decía, Omaira, ¿tú cuidas a ese niño? No parecía hijo suyo. No, es mi hijo. ¿Por qué? Oh, y se veía en la cara. El niño era igual a mi madre. Blanco con los ojos verdes y el pelo amarillo así castañito, bien bonito. Y entonces uno vive en eso. Y fue una etapa para mí bien difícil. Llevé al niño a casa de mi tía y lo dejé un tiempo allá. Y yo lo buscaba, de vez en cuando lo traía a la capital, lo llevaba y lo miraba y lo buscaba. Y una dentro de mí peleaba y una decía, ¿quieres hacer lo mismo que hizo tu madre? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te prometiste? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Bueno, viví en esa guerra y mi hijo me guardaba rencor y todo eso, ya fue creciendo, lo llevaba, lo traía. Yo trabajaba demasiado también, era otra cosa. Yo trabajaba de 5 hasta la noche, 9, 10 de la noche. Sí. Sí, porque yo tenía negocios y tenía que controlarlos todos y teníamos autobuses de pasajeros y todo eso. Y entonces, después de ahí, bueno, mi vida fue siempre apariencia, aparentando que yo era feliz porque tenía todo. Quería tapar la boca a la gente que yo sí podía tener lo que yo quería. Y así era. Así fue mi vida. Mucho dinero, muchos viajes, mucho paseo, mucho lujo, pero no era feliz. Y nunca fui feliz. Hasta ahora puedo decir que no tengo nada, que tengo a Dios y soy muy feliz. Tengo mucha paz, tengo mucha tranquilidad. Y puedo sonreír y puedo dormir en paz y puedo morir esta noche porque tengo mi conciencia limpia. No tengo miedo como muchas personas a la muerte. La muerte solamente es algo que tenemos que vivir. Es una etapa que tenemos que vivirla también. Es algo y es lo único que tenemos seguro desde que nacemos hasta que te vas. Es la muerte. Nacemos con un pasaporte que se llama muerte. Por eso la vida hay que vivirla con paz, con armonía, con tranquilidad, perdonar, amar. Pero ámate tú primero y valórate, perdona, limpia todo lo que te está molestando. Escucha esto, Mayra. Resulta que yo después tuve mi otra hija, Gabriela. Mis hijos son mi vida. Mis hijos son mi vida. Yo, si hoy tuviera que dar mi vida por mis hijos, lo haría. Lo haría porque yo ya he vivido. Y yo quiero que ellos sean felices. Y he cometido errores como tal vez todos los han cometido porque uno no nace con un libro que dice cómo ser mamá, pero uno hace lo que uno puede con el conocimiento que tiene. Entonces, yo hipoteco todos mis bienes y en el 98 pierdo todo. Por una hipoteca que hice, perdí todo y tuve que viajar a Estados Unidos y empezar de nuevo en cero, desde el 98. Entonces yo seguía siendo infeliz, aquí me separo de mi pareja cuando llegué y fui muy infeliz, peleas y uno repite conductas, uno atrae situaciones porque como tú estás, así atraes las personas y tú repites lo mismo.
esa pareja aquí se sentía que yo tenía la culpa de lo que pasó, que perdimos todo, que empezar aquí en cero, que venir aquí a ser pobre y a trabajar, cosas que él allá en mi país nunca lo hizo. Me culpaba a mí y me empezó a golpear. Me empezó a golpear, nos separamos y de ahí a mí me hablaron Los Ángeles. En Venezuela, quiero que sepan que antes de venirme a este país, Los Ángeles me salieron y se me aparecieron y me dijeron a mí que yo me había ido a Estados Unidos. Y yo dije, no, eso no es posible porque yo no tengo a nadie allá. Y las cosas fueron dándose. Cuando perdí todo en Venezuela, llamó a una amiga y esta amiga, cuando tú siembras cosecha, yo la había ayudado a ella porque la había botado de su casa, salió embarazada, la tuve en mi casa 3 meses, no le cobré. Y yo la llamo y le digo el problema que tengo y me dice, ¿te puedes venir para acá? Y ella fue la que me ayudó. Le agradezco, gracias a ella estoy en este país. Pero entonces Los Ángeles me hablan cuando me separo aquí y me dicen que yo me tengo que ir a Florida. Y yo dije, este sueño no es de Dios, ni esta aparición es de Dios. Porque yo en Florida no conozco a nadie. Y yo era rebelde, pero yo tenía temor de Dios y siempre lo he tenido. Y entonces le digo yo, le pongo condiciones y me pongo de rodillas y le digo a Dios, si este sueño es tuyo, entonces que se me vuelva a aparecer el ángel y me diga que de verdad me vaya a Florida, porque yo no conozco Florida, ni conozco a nadie en Florida. Eso fue en el 2004. Entonces vengo yo y me puse a pedirle a Dios de esa manera. Entonces al siguiente día no sueño, sino que estoy sentada y miro el ángel y me dice, tienes que irte a Florida, te vamos a bendecir. Tu hijo va a cambiar en Florida, va a dejar de ser rebelde, tu hijo va a ser el mejor hijo, tu hijo va a tener becas en la universidad y tu hijo va a ser un ejemplo. Y así fue cuando me dejé llevar. Entonces yo vine y todavía dudando de Dios, porque a veces nosotros oímos la voz de Dios y queremos dudar, y queremos poner en condiciones, y queremos que sea cuando queremos. Yo le dije, me puse de rodillas otra vez y le dije a Dios, le dije, si este sueño y esta revelación y esta aparición de este arcángel es tuyo, entonces que las cosas de mi casa se vendan y que se venda todo en 3 días. Le dije así a Dios. Imagínate tú quién soy yo para hablarle a Dios así. Pero yo me creía porque yo siempre he sabido que yo soy la bebé de Dios. Y como no tenía madre ni padre, pues Él me adoptó. Y yo soy su hija porque por derecho divino somos hijos de Dios todos, pero yo soy su bebé. Entonces viene y resulta que le pido a Dios de esa manera y a los 2 días la gente me compró todo, Maya. Vendo todo. Y me voy a la estación del tren y pido un pasaje para Florida. Pero yo no sabía que Florida tenía diferentes ciudades. Y me dice la señora del tren, ¿para qué parte de Florida? Y le digo, no sé, para donde estén los parques por ahí. Y me da los pasajes. 4 pasajes. Yo vivía, mis 2 hijos, mi otro sobrino Darwin y yo. Y nos vamos con 50 maletas. 50 maletas y 3 niños. ¡Wow! Y nosotros vamos, llego a Florida y yo no sé para dónde agarrar. Hay que creerle a Dios para hacer las cosas que yo hago. Yo soy una mujer de fe. Lo que yo le pido a mi papá, me lo da. Mi Dios jamás me ha fallado. Yo no me acuerdo un día que Dios me haya fallado, Mayra. ¿Tú le pides a Dios de esa manera? Sí, le pido, claro. Cuéntame alguna experiencia que tú le hayas pedido a Dios y te haya cumplido así como a mí. Bueno, en tanto así como pidiéndole, claro, ¿no? Digamos un ejemplo corto. Una petición, algo que te decía. Alguna vez yo siempre vivía muy preocupada, ¿no? Más que todo en este país, ¿no? Mi preocupación siempre era mis padres, que mis padres llegaran, y esa era mi preocupación siempre, pedirles a ellos que cuando lo fuera a pedir todo saliera y pudieran viajar, y sí, eso me lo hizo. Amén, amén, así es mi Dios. Bueno, llegamos allá a la estación del tren en Florida, en Winter Park, y cuando llego allá, el hombre me dijo que tenía que bajar las maletas y que eran $500 por el sobrepeso. Y yo, ay Dios mío, y ahora pagarle a este hombre tanto dinero. Bueno, pagué. Y me puse a orar en la estación del tren y le dije a Dios, tú me traíste aquí, ¿ahora qué hago? ¿Ahora para dónde agarro?
Pero yo me puse a llorar, llorar y llorar como un niño. En eso aparece una señora y la señora le estaba agarrando el pelo a mi hija, a Gabriela. Y yo dije, esta se quiere robar a la niña, seguro no puede tener hijos. Eso fueron mis pensamientos, porque uno siempre piensa lo negativo. Sí. Pero la señora se acercó a mí y me dijo, ¿puedo orar por ti? Le dije, no. Me dice, ¿tú tienes algo? Porque te miro llorando. No, yo estoy bien. Después de ella no se pudo ir porque Dios la inquietó, porque Dios trabaja. Y aunque tú no quieras hacer algo por mí o por otra persona, si Dios quiere, tú lo haces. Entonces, la señora me dijo, yo sé que te pasa algo, yo sé que a ti te pasa algo. Y yo le dije, les conté. Pero yo dije, es que si yo les cuento, usted va a pensar que yo estoy loca. Le dije, Dios me habla a mí a través de los ángeles. Y a mí me dijeron que me tenía que mudar aquí a Florida. Y yo me vine, yo no conozco Florida. Porque me dijo que me va a bendecir aquí, que va a bendecir a mis hijos. Y en especial a mi hijo Yera, que en ese entonces se estaba portando muy mal en New Jersey, que a cada rato me llamaban de la policía que tenía problemas en la escuela. Y entonces ella me dijo, no te preocupes, yo soy cristiana, yo soy manager del Hospital de Cáncer de Orlando. Era la manager del Hospital de Cáncer de Orlando. Y entonces le dije yo, bueno, y tuve que confiar, no me quedó de otra. Y cuando ella llama por teléfono, se va lejos, yo digo, uy, me va a secuestrar a la niña. Yo pensaba que a la niña porque le encantó la niña. Y entonces ella llama y viene una camioneta y otro carro más y nos metieron las maletas y nos vamos con ella, el esposo y las hijas. Cuando llegamos a esa casa, Mayra, increíble, desde ahí empezaron mi buena vida, diferente a lo que yo estaba viviendo aquí, a vivir un poco más, a vivir alcanzada. Cuando llegamos a esa casa con aquella piscina, aquellos lujos, me dijo, este es tu cuarto con la niña y este es tu cuarto para los niños. ¡Wow! Desde allí ella me ayudó a conseguir el apartamento a nombre de ella. Toda mi vida cambió y mi hijo obtuvo la beca en la universidad. Y mi hijo cambió totalmente. La primera vez que me llamaron de la escuela, de la high school en Orlando, yo le dije a mi hijo, yo me acuerdo porque como te tratan, tú tratas. ¿Qué vas a dar tú si estás vacío? Amargada, yo era amargada. Cuando me llamaron de la escuela y yo cuelgo, yo le dije, Gaby, ¿qué dijo esta mujer? Porque era en inglés. Entonces me dice que te tienes que ir para la escuela de mi hermano mañana, para la high school, porque tienen que hablar contigo. Y yo, mi reacción, agarré a mi hijo así, que le he pedido perdón un millón de veces, porque yo tengo la humildad de que siempre le pido perdón a mis hijos si yo los he ofendido o algo, pero en ese tiempo yo estaba muy llena de ese rabia que te digo, que no había perdonado, que tenía esa niña lastimada, todavía herida, haciéndome daño yo misma y tratando de siempre ser la víctima. Entonces lo agarro así por el cuello y le digo, mira, le dice así, si tú hiciste algo en la escuela, porque ya me empezaron a llamar también aquí, vas a empezar lo mismo que en New Jersey, si hiciste algo vas a ver. Y él me dijo, usted está loca, me dijo, yo no he hecho nada. Entonces llego allá a la escuela y qué vergüenza. Una mesa así grandísima y todos el poco de maestros sentados me felicitaron. La hemos llamado para felicitarla, porque su hijo es el mejor y ayuda a otros niños. Imagínense ustedes, lo que Dios me prometió, Dios me lo cumplió. Amén. Bueno, entonces, después de allí, quiero contarte la experiencia más grande de mi vida. Después de allí, se me aparece un ángel y me dice que yo en el 2012 yo iba a perder todo, que yo iba a perder todo. Y yo dije, no tengo que aceptar esto para mi vida. En el 2012 voy a comprar comida y cosas para mi casa y voy cruzando una avenida, Mayra, y resulta que cuando yo vengo de regreso con las bolsas, no podía caminar en el medio de la calle ni para allá ni para acá, mis piernas no me daban, se paralizaron y yo pensaba que era un calambre, pero no. Resulta que el hombre del autobús se baja y me comienza a insultar, ¿usted se quiere morir? Le dije no, porque ahí sí sentí miedo, no podía mover mis piernas. Bueno, el hombre se baja y me dijo de todo, pero después cuando entendió que de verdad no podía caminar, me carga y me lleva a la orilla de la calle y ahí vino mi hijo Gerard, me lleva a la casa. Desde allí mi hijo se hizo cargo de mí y de su hermana como un hombre ya grande, solo tenía 16 años. Entonces quedé inválida por 6 meses. Quedé inválida totalmente por 6 meses sin haber estado antes enferma ni tener ningún achaque.
porque nunca fui hecha cosa. Y entonces me llevan todos los médicos, mi hijo, mi amiga María, me llevan a diferentes doctores, dicen que yo no tenía nada, hasta que me llevó con un doctor que se llama Sergio Meléndez y dice que si yo tenía papeles o que si yo tenía seguro, porque yo me iba a quedar inválida y que esto no tenía solución, porque no tenía remedio, porque ya la enfermedad estaba avanzada, que tenía artritis reumática y que estaba 99% en el sistema. Y me dio papeles médicos que me fuera para mi país, fue su consejo. Me dijo, si tienes familia, vete a tu país, porque la única cura que puedes tener para esta enfermedad son unas inyecciones que valen $1.500 y se llaman Embrel. Y yo comencé a buscar por internet mis hijos y las inyecciones valían $1.500 y necesitaba una inyección por semana. 4 al mes. Ajá, ¿cuánto era? $6.000 al mes. Y no lo tenía, yo no tenía ahorro, yo no tenía nada, señores. Entonces viene y después se me aparece ahí el arcángel otra vez. Yo estaba acostada con las ventanas abiertas y se me apareció bien clarito, pero esta vez que se me aparece el ángel, atrás de él, este era el arcángel Uriel. Y cuando se me aparece el arcángel Uriel, había un puente. En este puente, toda la orilla del lado y lado eran puras rosas. Y al final del puente era una pirámide de colores. Pero en la pirámide habían ángeles parados en la puerta de la pirámide. Habían ángeles para que no traspasaras para allá. Y yo me quedé mirando así y el ángel se hizo para atrás, pero la luz no me dejaba ver su cara. Solo vi su ropa, tenía unas sandalias romanas y los ángeles yo los puedo ver solo con fardas. Son con fardas, no con pantalones ni nada, ni con alas. Y el ángel me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien y que la medicina venía en camino el día miércoles de la próxima semana. Después de allí, yo esperé, porque yo creía fielmente. Yo esperé y un día estoy arriba y mi hijo venía llegando del gimnasio, le digo que me baje, me carga, me lleva abajo en un sofá que teníamos. Y cuando él me baja, tocan la puerta, y dice mi hija, están tocando la puerta y es UPS. Y le digo, yo no estoy esperando nada, dile que se vaya, me dice que trae unas medicinas. Yo dije, Dios mío, lo que tú prometes. Bueno, entonces me trajo las inyecciones. Mi tía Fabiana, que le mando muchas bendiciones, sé que ella va a ver este video un día de esto, había hecho lo imposible por conseguir ese dinero y me mandaron medicina de mi país. Toda la gente que yo hice bien. Todas las personas que uno sembró, coseché. Me mandaron medicina no para un mes, Omaira, para un año. Como lo escuchan, medicina para un año y viva Dios que es bueno. El que lo crea, diga amén. Y entonces, me mandan las medicinas y ¿qué pasa? Yo pensé que me iban a inyectar mi barriga, me llevan a inyectarme porque era en la barriga, a mí me inyectaban la barriga, la rodilla, todo me inyectaba. Y entonces me fui a la clínica y el doctor dijo, wow, ¿cómo hiciste para conseguirla? Le dije, bueno, Dios, ay, tú crees en Dios, tú sabes que los médicos no creen en eso. Y yo le dije, Dios me dijo a mí que me va a regresar otra vez a caminar, que yo voy a volver a caminar. Y me dijo, ¿tú crees en eso? Sí. Hoy en día el doctor Meléndez es muy amigo mío. Yo tengo pruebas médicas que él me dijo que yo no iba a volver a caminar. Y entonces, me inyectan y yo pensé que inyectándome 2 o 3 veces yo iba a caminar, pero como vi que al mes no caminé, me trato de tomar un montón de pastillas. Y me tomo aquel poco de pastillas para matarme otra vez. Esta era como la no sé qué vez más que yo intenté de matarme. Y entonces me tomé el poco de pastillas y cuando no me morí, seguía viva. Pero yo, en el tiempo que estuve con el efecto de las pastillas, yo vi el arcángel que vino otra vez. Esta vez que vino el arcángel, me agarró enojado y me llevó de la mano, pero me llevó a un sitio muy alto, muchas escaleras, Mayra, muchas escaleras. Tú sabes que las personas que están a punto de morir se ven cosas, sí. Pero
Yo no vi nunca nada malo, ni la muerte, nada. Yo sé que yo no quería ir. Pero todavía, en esta experiencia, el ángel, yo lo veía a mi mamá, porque él me agarró fuerte de la mano y porque él me llevó en contra de mi voluntad. Él me llevó arriba al final, en el último escalón, era como una en la parte de arriba, pues se dice azotea. Bueno, allí me llevó a la parte de arriba de ese edificio. Era muy alto, eran muchísimas escaleras, pero como no sube uno porque él te lleva así, entonces cuando llegamos arriba, yo pensé que íbamos a ver algo bonito y que yo estaba muerta por las pastillas. En mi mente yo estaba allí, pero yo estaba pensando en mi casa, en mis hijos, en todo. Y había muchos galpones. Tú sabes cuando hay damnificados, que hay muchos galpones blancos así, eran pequeños los galpones. Y resulta que él abría uno primero y otro después, y yo apretaba mis ojos para no ver. Y entonces cuando abrió la primera cortina, había una mujer que se llamaba Betty. Y Betty estaba quemada, Omaira, totalmente quemada, no tenía párpados, no tenía labios, no tenía piel, la piel estaba quemada, no tenía brazos ni piernas. Y el ángel me dijo, así me tenía él, así, pero duro, Omaira. Y yo apretaba los ojos y me decía, abre los ojos. Y yo abría despacito y volvía a cerrar. Y yo abría despacio y volvía a cerrar.